buenas noches. Estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la comunidad se cuenta desde quien la vive. Soy Yolanda Gutiérrez y hoy vamos a platicar un tema verdaderamente trascendental. Por eso es que parte de todo el equipo de Iniciativa Tepic nos reunimos para comentar qué pasó en el debate y sobre todo, ¿quién ganó el debate? La gran pregunta que se han estado, pues ahora sí que cuestionando diferentes medios de comunicación, pero también todos los nayaritas en nuestras casas. Hoy, como ustedes pueden ver, pues tenemos una mesa joven que va a dar esta perspectiva, a lo mejor desde su propia visión, por supuesto, pero bueno, una mesa que sin duda me enorgullece tener el día de hoy en Iniciativa Tepic, porque cada uno ahora sí que de verdad es un estuche de monerías. Entonces, para discutir el debate, primero me gustaría dar la bienvenida a Vladimir Tello, licenciado en Ciencia Política, maestro en Salud Pública, yo me sé todo tu currículum, estudiante en Ciencias Sociales de la UAM, Premio Estatal de la Juventud, entonces realmente un talento. Muchísimas gracias, Vladi. Un gusto compartir este panel. Muchísimas gracias, Vladi. También nos acompaña, que ya no había estado con nosotros en el foro, Héctor Lozano. Él es estudiante de gestión empresarial y bueno, también líder juvenil en muchas facetas, expresidente de Rotaract Tepic. Entonces, bueno, gracias Héctor por estar aquí con nosotros. Gracias, Yolanda, por este espacio. Gracias. Y bueno, también nos acompaña Luis Eduardo Pérez. Hoy vengo especialmente con muchas ganas de, ahora sí que de reconocer todos sus talentos y vocaciones. Luis Eduardo Pérez, igual abogado, ex líder estudiantil, Premio Estatal de la Juventud. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Soy más emocionado que siempre de estar entre amigos. Muchísimas gracias, Lalo. Y bueno, a mi lado derecho nos acompaña Anabet Rivera, también abogada y la consejera más joven en la Comisión de la Defensa de los Derechos, ex consejera más joven de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nayarit. Muchísimas gracias, Ana. No, pues muchas gracias porque también esta es mi casa y más porque estamos entre amigos, ¿no? Es muy padre encontrar las ideas diferentes, pero también hacer debate aquí también sobre quién ganó el debate será interesante. Perfecto. Y bueno, también nos encontramos con otro licenciado en Ciencia Política, así que se va a poner bastante bueno. Y además, un emprendedor de los medios de comunicación. Certeza Política hoy viene bien representado, así que muchísimas gracias, Alberto Martínez, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Yoli, por volverme a invitar, aunque la verdad me autoinvité, di la verdad. No, tú eres bienvenido. No, pero muchas gracias por invitarme otra vez. Ya tenía ganas de venir de nuevo. Perfecto. Pues bueno, para todos los que nos ven en línea y nos ven en televisión, ¿para qué sirven los debates? Vamos entrando en materia. ¿Para qué sirvió que existiera el pasado 13 de mayo un debate sobre los candidatos a gobernador en el estado de Nayarit? Bueno, para ahora sí que irnos directo, entrar en materia, el debate tiene como objetivo principal el conocer las propuestas, pero el hecho de que sea debate habla de una confrontación de ideas, de una confrontación también de posturas en los distintos temas y serviría en su esencia y en su teoría para que nosotros como ciudadanos que observamos estos ejercicios podamos determinar cuál es la postura con la que mejor nos sentimos identificados. Y también conocer obviamente las propuestas y cuáles son los planes de trabajo de los candidatos. Ahora bien, ¿se logró el objetivo? Lo iremos platicando. ¿Creen que sirve de algo el debate como se realizó el 13 de mayo en Nayarit? ¿Sirvió de algo? Por supuesto que sí. Yo considero que la sociedad es realmente merecedora de este tipo de dinámicas. La verdad es de que sí carece en ciertas ocasiones de argumentos, carece justamente ese ingrediente secreto que caracteriza los debates, que es la confrontación. Es cierto que van a dar propuestas, pero es cierto que van también a refutar y van a defender su proyecto y su programa de gobierno que ellos están proponiendo. ¿Y eso pasó? Mira, no sé si están de acuerdo conmigo, pero siento que en Nayarit al menos hay un sentimiento de resignación. ¿En qué sentido? En que la sociedad está resignada de alguna manera porque no hay propuestas innovadoras, tal cual se están comunicando. Entonces el debate era un espacio, o es un espacio en el cual precisamente se iban a poner los diferenciadores. ¿Qué me hace a mí diferente como candidato frente a las otras 7 alternativas existentes? Entonces el debate obviamente en ámbitos académicos tiene que ver con la síntesis de ideas. En el ámbito político tiene que ver ahora sí con posicionar un mensaje principal y sobre todo ser memorable ante la imagen pública para que ahora sí en 19 días se pueda emitir una votación y estar presente en la mente de los ciudadanos. Bueno, yo tengo un punto de vista un tanto diferente, ¿no?
El debate en sí, la esencia del debate siempre va a ser el confrontar las ideas, ¿no? Porque de nada nos sirve llevar un formatito y decir, yo voy a hacer esto, si al final de cuentas nada más los que van a estar ahí van a escuchar y no van a confrontar el por qué se va a hacer eso o de qué forma se va a hacer. La idea principal del debate siempre va a ser la confrontación de las ideas y obviamente las posturas que se van a encontrar dentro de un debate. Obviamente en un debate académico, en un debate profesional, siempre va a existir una postura a favor y en contra. Aquí la postura a favor y en contra no existía, existía una postura netamente política desde cierto punto de vista prácticamente de partidos políticos y de candidatas y candidatos, ¿no? Que si se cumplió el objetivo, bueno, el objetivo del instituto era precisamente que la ciudadanía escuchara atentamente cuáles iban a ser las propuestas de sus candidatas y candidatos, pero que también tuvieran un voto informado, ¿no? Que a través de este voto informado, bueno, la elección se iba a definir en cuanto a qué candidato iba o candidata podía presentar una estrategia viable para que Nayarit realmente cumpla con el objetivo que se tiene que hacer, que sea tener un mejor gobierno, ¿no? Y realmente el objetivo, bueno, vimos que no se cumplió porque no hubo un debate, ¿no? No hubo debate porque no hubo confrontación de las ideas, no hubo confrontación de candidatas y candidatos sobre cuáles eran las propuestas realmente rentables y viables y verdaderas y reales y que la ciudadanía pudiera participar de manera directa, ¿no? Y si entonces, por un lado decimos si sirvió o no sirvió, con un debate que al final del día a lo mejor tuvo o no tuvo confrontación, ¿cuál es el efecto? ¿Para qué nos sirvió entonces a los ciudadanos estarlo viendo? Yo creo que el debate a mí se me hizo, regresándome un poco tardío hacerlo en el tiempo en que se hizo. Para mí hubiera estado genial que hubieran hecho un debate al inicio de las campañas y otro un mes después de las campañas para ir viendo pues las propuestas y cómo se va moviendo el panorama. Realmente el debate pues estuvo ahí. Yo no sé si al Instituto Estatal Electoral se le dificulta el tema de realizar 1 o 2 debates, a lo mejor es difícil, por eso nada más hicieron 1, pero a lo que voy es que el formato del debate, y eso le quería preguntar a ustedes, ustedes que saben un poco más de esos temas más teóricos, el formato del debate a mí no me gustó mucho y también tiene que ver con el hecho de que sean 8 candidatos a la gubernatura. Es imposible para mí hacer un debate dinámico con 8 candidatos. Creo que, o sea, por más de que alguien saque una buena propuesta en el debate, van a hablar después 7 personas y ya se te fue el rollo, ¿no? Claro. El resultado del debate, justamente retomando ese punto, ¿será que el resultado de un debate a lo mejor que no tuvo confrontación es porque el modelo del debate no permite esa confrontación? Bueno, precisamente es muy complicado, como lo comenta Alberto, por el tiempo y porque además son demasiados candidatos. Pero otra cosa es que un debate se sustenta sobre problemas y este debate estuvo centrado sobre temas. Entonces ahí la argumentación llegaba a ser un poco, no se prestaba a repetitiva hasta cierto punto. No se prestaba a hacer argumentos y recibir una contraargumentación, sino simplemente anunció el IEN que se habían dado, que iban a hacer preguntas ciudadanas, pero que ningún candidato conocía las preguntas, pero sí conocían los temas. Entonces, ¿qué sucedía? Que se hacía un planteamiento de población LGBT y entonces el candidato ya o la candidata ya tenía una pregunta o un speech preparado previamente, solamente recibía la pregunta, pero la llevaba a su terreno y entonces no se prestaba así a responder a la pregunta. Yo al menos percibí que eran de las 6 preguntas temáticas que se realizaron, bueno, de las 6 que me llamó mucho la atención, ninguna pregunta fue respondida. Fueron abordadas y luego fueron llevadas a el interés que el candidato o candidata quería resaltar. Entonces no se prestó a una discusión todavía más profunda. Y es que también la forma en la que hicieron el debate precisamente en el Instituto Estatal Electoral es que, bueno, si yo tengo una problemática de jóvenes y una de adultos mayores y otra de población LGBT y soy candidato, ya sé más o menos qué le duele a la población que me va a hacer la pregunta. Entonces ya llevo mi speech preparado y como que toco los 2, 3 puntos de esta población y pues ya estoy del otro lado, ¿no? Sí. ¿No será que esto, o sea, precisamente el plantear temas y no problemáticas fue lo que desde un principio le dio esta, digamos, como tibieza al debate? No fueron ni problemáticas e incluso ni siquiera me convence la idea de decir que fueron temas. Al final fueron posturas respecto a segmentos poblacionales, hablar de adultos mayores, hablar de la comunidad LGBT, hablar de jóvenes, de personas con discapacidad, que ahorita lo mencionan ustedes.
ya daba la pauta para que el candidato pudiera preparar su speech. Pero aquí es lo lamentable, que preparaban los speech y preparaban las intervenciones con base en muchos estigmas. Es decir, teníamos a la candidata de Levántate para Nayarit diciendo que las personas homosexuales eran esas personas, como refiriéndose a algo extraño, que son creativos como si fuera la característica principal o un adjetivo referente. O teníamos al candidato de redes sociales progresistas también diciendo, bueno, los homosexuales se mueren de SIDA, como si fuera una enfermedad exclusiva. Entonces, qué preocupante es ver cómo los candidatos desde esa postura ya van promoviendo estigmas, van promoviendo estos prejuicios, y que, bueno, parte de la asesoría que deben tener debería ser también un poco ampliar el panorama en aspectos de derechos humanos, más cuando se trataron temas de sectores poblacionales, pues muchas veces discriminados y vulnerables. O sea que aunque no tocamos realmente problemáticas en el debate, se evidenció parte del desconocimiento que tienen los candidatos para incluso las mismas temáticas de su población. Claro, y que incluso aun cuando ni siquiera dijera Luis Eduardo, en el formato propio que les planteó el instituto, marcaba que en estos temas iban a haber población, ¿no?, que iba a hacer la pregunta, no que iban a hacer la temática. No conocían como tal la pregunta, pero conocían que ese sector duele de ciertas cosas, ¿no? Y que evidentemente, aunque hayan comentado que el asesor o los asesores no los hayan asesorado bien, nos habla también que el candidato o la candidata también tiene que poner de su parte, porque eso es un lenguaje o algo que debe de conocer, no únicamente por ser candidato, sino por ser ciudadano y porque es una persona que estudió Derecho, ¿no? Porque, bueno, en su presentación, el candidato de redes sociales progresistas es abogado y estudió en la Complutense, entonces habla de una preparación que no era básica, ¿no? Estamos hablando de una persona que conocía más allá que cualquier persona de la media, ¿no? Y ahora, en este sentido, yo creo que no solamente se quedan preguntas sin respuestas o preguntas sin la respuesta que la ciudadanía esperaba. También se encuentran en confrontaciones que se van directamente, se clavan en la guerra sucia, se clavan en argumentos basados en lo que históricamente cada candidato o candidata considera que puede debilitar la popularidad o fortaleza de tal o cual candidato. Vemos, por ejemplo, el caso en el que todos se le iban directamente al candidato Navarro, ¿no? Todos, ¿sabes qué? Navarro esto, Navarro lo otro, Navarro aquí, la UAN, Aviador, etcétera. Pero realmente, ¿cómo defendían su proyecto? O sea, ¿qué encontramos dentro del modelo de debate que, bueno, mencionando estas características o carencias o incluso cosas que nos encantaría que se añadieran en futuros modelos de dinámica de estos debates, pues solamente encontramos este tipo de respuestas disfrazadas de discurso monótono, y además de eso leyendo, ¿no? Entonces creo que habla esto de la poca genuinidad que tienen estos discursos. O sea, el hecho de que tú vengas aquí y me digas, ¿sabes qué? Pues te voy a dar mis propuestas y me clavo en el papel. Entonces, ¿realmente conoces tu proyecto? ¿Realmente sabes lo que vas a proponer? Entonces creo que ese es otro tema que al menos yo y dentro de mi círculo cercano, y que incluso en los comentarios de las transmisiones llegué a ver, que era justo eso. O sea, ¿por qué estás leyendo? Sí, claro, si en teoría lo conoces, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría plantear algo que vi en redes días antes. Juan Carlos Montaño, de la comunidad LGBT, decía, ¿por qué nos pidieron a los de la comunidad, el Instituto Estatal Electoral, grabar los videos con anterioridad? Sí. Por otro lado, cuando vimos, por ejemplo, los debates presidenciales en el 2018, usted habrá visto que la gente la gente del público era una tómbola, salía la pregunta y la gente del público decía, mi pregunta es esta. Y le dabas todo el micrófono, por más que ensayada que pudo haber estado la gente, ¿no? Ya ensayó su pregunta. Pero el punto está en que le dabas el poder del micrófono en vivo. ¿Qué nos habla o qué nos dice que el Instituto Estatal Electoral haya dicho, en vivo no queremos las preguntas? Bueno, la justificación fue la pandemia, que no podía haber gente en este espacio por cuestión de salubridad. Sin embargo, lejos de esto, creo que el instituto fue demasiado benevolente en cómo se plantearon las preguntas. Sobre todo porque se escogieron estas temáticas y se grabaron las preguntas incluso con la escenografía, ¿no? Adulto mayor y atrás el Juan del Celayeta, indígenas y Nazitacua. Pero lejos de eso, las mismas preguntas que hacía la ciudadanía eran preguntas que en sí ya llevaban la respuesta, ¿no? Entonces eso es un poco preocupante
porque se preguntaba por falta de empleo en juventudes de Nayarit, cómo combatir la migración, qué medidas para evitar la discriminación de la población LGBT, pero en las mismas preguntas ya llevaban implícita una respuesta. Es como preguntarle, la gente tiene hambre, ¿qué platillo le prepararías? Entonces le estás dando ahí mismo la pregunta. No tiene sentido. Sí, o sea, Y aún así con la facilidad parece un no poquito, encontramos propuestas que se puedan encaminar. quizás es la parte grave, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera. Yo creo que, o sea, además de que el formato de que ya estamos diciendo, de que las temáticas de por sí estaban ya como que acomodadas o los candidatos ya sabían realmente qué les iban a decir, yo creo que faltaron problemas que realmente le importen a la gente, o sea, a la gente de las colonias, a la gente que sale a votar. O sea, un tema para mí que era trascendental y que no se tocó en lo más mínimo es el tema económico del Estado. Sin duda. O sea, todos propusieron 100,000 nuevas instituciones, secretarías. 5,000 pesos para todos. El Estado está instituciones. quebrado, perdón. No hay dinero para pagar quincenas en el Estado. Ya vemos la situación del municipio, la universidad no tiene dinero. Entonces, eso para mí era el tema central del debate. También faltó el tema para mí de salud, y porque pues, la pandemia no se tocó para nada, y de seguridad. De seguridad, incluso yo les decía, de procuración e impartición de justicia. El 27 de abril hubo un debate de Coparmex. Así es. Y en este pues no fueron todos los candidatos, pero un tema que a mí me pareció buenísimo, que lo tocó Itzel Alejandra, a quien le mando también ahí su saludo, dijo, ¿qué vamos a hacer con las víctimas de los desaparecidos? ¿Qué vamos a hacer con las familias que hoy por hoy no tienen justicia y que además están subregistradas en los registros en general de víctimas? Ese era un tema fundamental, y que no nos digan pues que se sienten como que muy conmovidos, ¿no? Que nos digan cómo lo van a resolver. Vladimir. Sí, precisamente lo que hizo falta fueron los cómo. Se dijeron los qué, pero lo profundo es el cómo tú propones y lo que te hace diferente del otro ¿Y candidato. por qué es viable ese ¿Y cómo? por qué es viable, posible, efectivo, eficiente? Sobre todo ante un Nayarit que efectivamente ya no tiene presupuesto y está a punto de declararse en bancarrota del gobierno del Estado porque ya no puede en sus arcas públicas. Efectivamente faltaron temas que son venas abiertas para el Estado de Nayarit: desaparición forzada, feminicidios, desempleo juvenil, pero además alta incidencia y prevalencia de drogadicción en los jóvenes. ¿Cómo vamos a fomentar el turismo sin comprometer los recursos naturales? ¿Cómo vamos a evitar la desaparición en la zona serrana? Cultivo de droga que está presente. O sea, son temas que aparentemente no quisieron exhibir a los candidatos, pero son los temas que al día a día está viviendo la ciudadanía y que están dolientes. Yo entiendo que quizá el instituto quiso ser muy políticamente correcto y no abrir una plataforma para evidenciar al candidato, para no hacerlo quedar mal. Pero es preferible que un candidato quede mal a que Nayarit siga quedando mal por más años. Mira, hasta me dolió. Sí. Ana. Y algo que evidentemente también me lo tocó a Alberto posterior al debate fue que ningún candidato ni candidata habló del tema del, pues prácticamente del gobierno anterior. Sí, fue el gran ausente. O sea, es ilógico decir que Nayarit está en quiebra, que Nayarit está así, pero a ver, digo, no de los gobiernos anteriores. Nadie habló de los gobiernos anteriores. Parecía que no existía un gobierno anterior y que íbamos a empezar de cero con un Nayarit roto, sin recursos, sin nada, ¿no? Y entonces era ahí donde decimos, bueno, ¿a qué le estamos teniendo miedo o qué estamos cuidando? ¿Qué realmente se tiene que hacer en Nayarit? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿No? Porque todos hablaban de cuestiones irrealistas, ¿no? Porque no hay recurso, ¿no? Si acaso, y no por temas políticos, voy a tomar el punto que tocaba el candidato de Movimiento Ciudadano, el tema del saneamiento de las finanzas públicas, ¿no? Que hablaba que precisamente no existía un recurso en Nayarit y que pues era evidente que no podía proponer grandes cosas porque no existía el recurso, ¿no? Digo, y no estoy salvando y no estoy diciendo que se habló bien y que se habló de cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero hablaba de que no existía dinero en Nayarit. Y bueno, hablando también del tema que no se tocó, de los temas de seguridad, que era evidente que parecía que Nayarit estaba bien en todo en ese sentido, ¿no? Porque sí hubo una pregunta que hablaba precisamente de que en Nayarit no existía ese tipo de políticas, ¿no? La pregunta que hacían cuando decían que cómo íbamos a encontrar un Nayarit bueno o bien. Y nadie pudo responderlo, porque evidentemente todos encajaban en su discurso del yo lo voy a hacer, pero la pregunta quedaba en el aire, aún cuando la pregunta ya estaba
prácticamente con respuestas. Y es que las respuestas que daban incluso, creo, eran muy superficiales en su mayoría. Es decir, te hablaban, te daban la parte discursiva, esta parte emotiva e incluso un poquito también como tratando de romantizar como su propuesta y yo tengo la salvación para Nayarit. Entonces, ahí es donde estamos entrando en terrenos complicados porque nos damos cuenta que en la mayoría de los candidatos y las candidatas no hay acciones reales. Se dice, el problema es la corrupción. O sea, es un concepto muy superficial hablar de que una problemática sea la corrupción, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de la crisis en el gobierno del Estado, porque se hizo en la última ronda. Sí se hizo cuando le dieron la oportunidad a los candidatos de que se dieran preguntas unos a otros. Le hizo la pregunta a la candidata de Fuerza por México, a Águeda Galicia, y bueno, dice, es que el tema es la corrupción en el Estado, ¿no? Y entiendo que sean temas que adolecen y que el concepto de corrupción pueda hacer muy sentido. Ahora ya conocemos todos que existen problemáticas, falta ver cuál es la solución. Y es ahí donde nos quedan debiendo muchas candidatas y muchos candidatos. Y ahora, en ese sentido, no solamente es preocupante el hecho de no tener esas propuestas que la gente espera y necesita para la sociedad, también es preocupante porque dentro de este panorama político electoral, y más por la temporada que estamos viviendo, te da una perspectiva de cómo está la política en México. No solamente en el Estado. Pero sí, efectivamente. No solamente en el municipio ni en el Estado, sino te da una perspectiva de cómo está la política mexicana en este país. Y te voy a decir por qué. O sea, encontramos candidatos y candidatas a la gobernatura, hablando específicamente de este momento, que han estado en cargos públicos con anterioridad, que a nosotros nos da la certeza y la garantía de que estas personas, esta ocasión sí van a hacer su chamba. Y que ahora resulta que si se cambian de un partido a otro, ya están perdonados o realmente van a trabajar ahora sí. O sea, ¿qué les limitaba anteriormente para hacer su trabajo? Que ahora sí lo van a hacer. Entonces, es donde la ciudadanía se confunde, es donde la ciudadanía se siente desprotegida y dice, ok, tú estás llegando, me estás dando estas propuestas, este formato de trabajo, pero realmente, ¿qué me garantiza a mí como ciudadano que voy a realmente ser beneficiado de lo que merezco? No lo que tú me quieres dar, sino lo que por derecho y por ley está establecido que el gobierno debe de velar por la ciudadanía. Claro, y que nos digan precisamente cómo. O sea, regresamos a lo mismo, ¿no? Porque al final del día decir yo sí los voy a apoyar. Yo creo que, por ejemplo, cuando se hizo esta pregunta del campo, fue algo que era así como de, claro, pues sí, apoyo para el campo. O sea, ¿cómo voy a apoyar al campo? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué apoyos va a haber para el campo? Porque usualmente hay corrupción. Algo así dijo Se lo llevan 3 personas. ¿Qué Ajá. posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay, no? Y fue así como de el discurso leído de todos, pues vamos a y quien no leía decía lo mismo. O sea, la verdad es que nadie entraba en materia, ¿no? Vamos a apoyar al campo, vamos a escucharlo, o sea, un poquito lo mismo y es como si estas son las personas que el día de mañana que llegue un recurso federal dicen, vamos a ver en qué lo vamos a destinar y dicen, pues en apoyar, en escuchar, estamos en el hoyo escarbando. Ahora, otra cosa. Percibo mucho en quienes critican a la política, a los partidos y a los candidatos que dicen, es que es lo mismo de siempre, es que son discursos vacíos, es que ya estamos cansados de esto, pero quiero que pongamos también desde otra perspectiva el tema de la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. No podemos estar hablando de que se buscan políticos distintos cuando el electorado es el mismo. Y el candidato sabe a qué electorado se está enfrentando y que muchas veces se busca el mejor discurso o el políticamente correcto que le agrade a la mayoría de la población. Entonces, aquí es donde entra la corresponsabilidad de los ciudadanos, de los partidos políticos, del gobierno en turno, de poder todos ir rompiendo paradigmas y no únicamente quedarnos en la crítica al sector público, sino también, o sea, mejor dicho, al sector político, a los partidos o al gobierno, también como ciudadanos, claro, ser quienes demandemos una mejor más calidad en la política. Sí, claro, por eso cuando decían, y yo lo llegué a leer, ¿no? Yo no pierdo mi tiempo 2 horas para estar viendo lo mismo que ya sé y que ya sé que el nivel de la política es tan bajo y yo digo, bueno, es que al final del día, mientras más los veamos y mientras más exigentes nos ponemos,
A lo mejor no en este sexenio ya no nos tocó, pero seguramente en el siguiente podemos ver un mejor trabajo. Pero eso también depende de que nosotros estemos ahí con el dedo del renglón, ¿no? Entonces, y bueno, me gustaría también preguntarles, ya estando ahora sí que habiendo puesto todas las cartas sobre la mesa, ¿quién es el gran ganador de este debate? ¿Quién es el que se ve más beneficiado del debate del pasado 13 de mayo? La democracia. No, Nayarit. Nayarit definitivamente. Bueno, pongo en televisión. Yo nada más quería hacer, un comentario antes de decir quién ganó el debate y si el formato nos favoreció y si el instituto tiene que fortalecer un poquito más con cómo se debe hacer el debate, ¿no? Hay personas, lo hicieron demasiado bien, creo en el sentido de, por ejemplo, Nayar, pese a los comentarios que hizo, que no estaban bien enfatizados, creo que fue el que mejor aprovechó la contienda, ¿no? La cuestión de cómo confrontaba de manera directa me pareció oportuno. No sin decir que obviamente la estrategia que traes representa nada, porque prácticamente pues en las encuestas y en la percepción que se tiene en la calle pues es otra, ¿no? Pero bueno, hablar de cómo aprovechó el confrontar a los rivales a uno por uno lo hizo creo que de manera correcta, porque se dirigía así al que iba al puntero, pero también se refería a todos y cada uno y de todos podía sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que desde el primer debate que se hizo, el que organizó Coparmex aprovechó la oportunidad para lucirse, pese a que no representa como un porcentaje alto en las encuestas, aprovechó el primer debate. Y como decía Alberto, ¿no? Yo creo que la estrategia que tendría que utilizar el instituto no es únicamente un debate, ¿no? Y no a estas alturas de la contienda, ¿no? Sino al inicio. Y yo creo que tuvo que haber mínimo 2 debates, como en la elección pasada, que hubo dos debates, en 2017 hubo 2 debates. Es que también aquí hubo 2 debates y igual el otro debate de 2017 igualmente lo organizó Coparmex. Y tampoco fue el puntero en aquel momento. Entonces fue más o menos la misma historia. Que evidentemente no tendría que haber sido los 2 oficiales para que puedan ir todos los candidatos y no haya ninguna cuestión de que si son no o no oficiales, pero que la estrategia tendría que ser el que se conozcan prácticamente las propuestas y confrontarlas, ¿no? Porque el presentarlas, pues bueno, que cada uno haga un evento, que presente las propuestas, que la gente la conozca y nos quitamos de problema. El punto es que se tienen que confrontar las propuestas del cómo se va a hacer. Esa era yo creo que la finalidad del debate. De otra forma, pues únicamente fueron a presentar un discurso. Una exposición. ¿no? Una exposición de propuestas. Lo que hace falta son más espacios que saquen de la zona de confort al candidato, ¿no? Claro. ¿Dónde estuvo la Universidad Autónoma de Nayarit en esta elección? Ellos debieron organizar algún foro específico con cada candidato. Universidad Tecnológica, aunque pertenezca al aparato de gobierno del Estado, organizaciones de la sociedad civil. Vimos ahora Coparmex y el debate oficial del IEN. Lo que yo quiero decir es que el debate en general no lo gana quien luce más entre todos, sino quien cumple su objetivo. Hay personas que van al debate, candidatos y candidatas que van al debate con un claro objetivo. Por ejemplo, el puntero, que siempre se espera que sea el más atacado, lo que espera es no meter la pata y no regarla para no bajar sus puntajes. Lo cumplió en este caso. Con el manual político de no confrontar lo que le preguntan, ¿no? Entonces, evadir preguntas. Navarro Quintero logró evadir, logró no salir manchado. De hecho, yo me atrevería a decir que de todas maneras la regó un poquito cuando dijo, yo nada más gano 12,000 pesos a la quincena. Yo creo que para todos sí fue un poquito como, pues gracias. Claro, pero ahí se esperaba un resbalón y aparte el doctor Navarro tenía 2 francotiradores directos, que era Nacho Flores y sin embargo, no resbaló. Yo, en el caso de preparación, a mí me sorprendieron mucho las mujeres en el debate. Gloria Núñez, a pesar de que la alianza no está, tan bien aceptada, en el debate lució mucho. Se vio una mujer sumamente preparada en su discurso. Brisset también tuvo algunas de las frases más icónicas del debate, ¿no? Los indígenas somos más que artesanía. Me pareció que son frases que se quedan en la memoria. La candidata del PES, a pesar de que Natalia Rojas, por ejemplo, una abogada, y se veía una formación, se veía una persona auténtica lejos del personaje político. En el caso de Chávez Ibarra, el candidato de Viva, a mí me dio mucha ternura, la verdad, porque tenía ideas. Sin embargo, en el discurso faltaba cómo aterrizarla.
Nayar Mallorquín me pareció que tenía una preparación, o sea, se veían las tablas para el debate. Nacho Flores, a pesar de tener poca experiencia en la política, que solamente fue presidente municipal, se veía preparado porque él también era una de las personas que está compitiendo entre los 3 primeros lugares. Entonces, al menos no resbalaron. Entonces, yo creo que el gran ganador, ya para callarme, fue el instituto. Porque a diferencia de hace 4 años, no hizo el ridículo nacional el debate y no fuimos noticia nacional por Eso crees tú. Pasó un debate Eso crees tú. sin pena ni gloria, entonces al menos ya no fuimos la comidilla a nivel nacional en política. Híjole, pero es un objetivo medio mediocre, ¿no? O sea, decir, Sí, bueno, claro, el instituto claro. al final del día dijo, bueno, es que como la ley electoral de Nayarit dice que hay que hacer un debate, me voy a aventar el debate más papa que se me pudo haber ocurrido, lo voy a poner aquí, vengan todos, les voy a pasar incluso ya los temas. No la pregunta, pero como les decía, no vienes a hablar de pobreza en Nayarit y dices, ¿qué me preguntarán? O sea, claramente ya sabes más o menos para dónde va la cosa y entonces dices, pues pasa un debate medio sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo que el debate también es un poco reflejo de las mismas campañas. O sea, las campañas por la gubernatura están aburridas. Aburridas. O sea, todos sabíamos que el puntero, ya lo dijo, se iba a mantener ahí y de ahí no se movió. Sabíamos quién iba a atacar, quién no iba a atacar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. A mí, alguien que yo creo que que se puede decir que ganó mucho en el debate fue Víctor Chávez. Porque Es se puso que- como en el radar, ¿no? No, Quizá. es que, mira, tú le preguntas a alguien, a alguna persona que a lo mejor no sea, nosotros pues tenemos una visión a lo mejor más preparada académicamente, se podría decir. Si tú le preguntas a una persona, oiga, dígame una propuesta del debate, no te vas a ver decir ninguna más que la de la franquicia. Vamos a convertir a Nayarit en el Estados Unidos de México. Es que, no, es que la verdad es que, bueno, por más que hayan sido, como bien lo dices, ¿no? Buenas que malas, fueron propuestas. Le vamos a, o sea, en cada tema, por ejemplo, decía, le voy a dar 5,000 pesos a cada uno, ¿no? Entonces, pero a mí se me quedó grabado. Y aunque Es que- yo sé que no es viable que le den 5,000 pesos a cada adulto mayor, a cada discapacitado, a cada No, persona y de la la pregunta es, ¿de o sea, dónde va a salir, ¿De dónde no? va a salir? Pero se me quedó grabado porque al menos fue como una propuesta concreta y no el sentir Es que de su corazón, ¿no? viéndola desde un sentido así de que lo que te podría decir, el que comunicó a lo mejor se podría decir mejor, aunque sin tener muchas tablas, porque es eso, ¿no? Es lo que se te quedó en la mente después del debate fue la propuesta él de la franquicia, la defendió. Cada candidato dijo muchísimas propuestas y quedaron al aire realmente, quedaron al aire. La gente realmente no sabe ahorita una propuesta a lo mejor de Navarro Quintero que haya dicho en el debate, de Gloria Núñez. Gloria a mí se me hizo muy buena, hablando ya de los nombres, y creo que se me hizo la mejor junto con Nayar Mallorquín. Y bueno, pues Navarro Quintero pues hizo su trabajo y lo hizo muy bien y ya, pues sinceramente no creo que el debate vaya a incidir en nada en las preferencias electorales. ¿Cómo sí pudo haber incidido? Yo considero que incide en el punto en el que ves al menos peor, como se puede decir, pero además al que cumple más con tus expectativas. Pero ese es el problema, o sea, que te vas a un punto donde dices, bueno, fue el que mejor lo hizo, fue el que más o menos le tiró, pero también te vas a la parte opuesta. ¿Quién menos respondió? ¿Quién menos pudo decir o quién divagó más, no? Entonces creo que en ese sentido, al menos dentro de mi perspectiva, considero que es como este tipo de debates inciden. O sea, en decir, ok, yo tenía preferencias por tal o cual candidato o candidata, pero la verdad es de que dentro de, al menos en ese modelo, pues no presentó esas agallas, no defendió su proyecto, ni siquiera terminaba de hablar dentro del tiempo que se le establecía. Entonces es donde tú dices, pues si así va a gobernar, creo que mejor voy buscando otra preferencia, ¿no? Y es que también tiene que ver, y lo pregunto, con el número de indecisos. Quizá en Nayarit ya no hay tantos indecisos para que en este punto el debate tenga una incidencia. Creo que también va en el hecho de que hay una diferencia muy marcada realmente. O sea, más o menos son 20 puntos de ventaja del puntero. O sea, ¿cómo puedes marcar una diferencia ya a estas alturas? O sea, a mí se me hace que ya no se podía realmente. Estamos a menos de 20 días. Esa tendencia en unos días más ya va a ser irreversible realmente. O inalcanzable. O sea, ya cuando falten 15 o 10 días para la elección, realmente esa tendencia ya no se va a poder revertir. Entonces,
si fuera una elección como la de Monterrey, perdón, la de Nuevo León, o sea, el debate hubiera sido, o sea, totalmente, pues, primordial, ¿no? O sea, hubiera sido algo que sí hubiera podido cambiar las tendencias de alguna forma, pero a estas alturas no, y con una diferencia tan marcada, no creo. Si alguien hubiera sido en el debate brillante, o sea, yo recuerdo, y a lo mejor quienes nos ven también se acordarán, de 2012, Gabriel Cuadri, que pese a que iba, digamos, sin ninguna expectativa de nada y solamente iba a mantener el registro, no solamente logró mantener el registro, sino que sacó sus otros 3, 4 puntos arriba de mantener el registro, ¿no? O sea, logró sobradamente su objetivo con una calidad de debate que yo creo que todos nos acordaremos que era buenazo, ¿no? ¿Eso podría generar algún efecto en Nayarit? ¿Alguien brillante para el debate? Creo que sí podría darse el caso donde alguien destaque, donde alguien cumpla la expectativa, que fue una de las palabras que utilizaba Héctor, cumplir la expectativa de los ciudadanos en gran medida. Aquí nos dimos cuenta que fue muy predecible, todos ya sabíamos por dónde iba, qué iba a suceder, más o menos teníamos nociones de cuáles iban a ser las posibles respuestas, quiénes iban a estar contra quiénes. Entonces, en un supuesto donde veamos a un perfil político muy preparado, defendiendo, que sepa esquivar esos golpes que te dan en el debate, metafóricamente hablando, creo que sí podría generar algún tipo de inercia en la población. Sin embargo, no creo que determinante, porque distingo también que las personas que más suelen emocionarse en apreciar estos debates, estos ejercicios, son personas que ya pertenecen o tienen un interés previo en las cuestiones políticas, y muchos de ellos ya están decididos o ya tienen como una afinidad al menos política o partidista. Entonces, pues al final de cuentas ves el debate para ver cómo está haciendo el candidato de tu preferencia su papel y ver si la riegan los demás, ¿no? Entonces, aquí es donde yo creo que no llega a ser tan determinante al final de cuentas. No sé si lo notaron, al menos yo tuve esta apreciación de que como que hubo un pacto de paz previo. Porque la de hecho, verdad se lo dijeron al principio, pero como que no creíamos que iba a ser tan de paz. O sea, había elementos para destruir a cada candidato, porque los hay. O sea, en estas preguntas de controversia, no, o sea, en estas preguntas de controversia de, dime si es verdad que, no, oye, yo presento aquí la evidencia y la muestro y ahí te dejo en el piso, ¿no? Y era el caso de muchos candidatos y candidatas que tienen trayectorias que eran trayectorias muy prestables para, pues, destruir o hacerles bajar muchos puntos. Me encanta lo políticamente correcto que lo dices. Sí, hay muchos que tienen mucha cola que les pisen, básicamente, ¿no? Y que al final del día el debate como que no alcanzó, ¿no? Sí, fue como te voy a golpear, pero te sobo. Te sobo. Que no te evidencie tanto. Sí, claro. Sí, y es que finalmente sí vimos un poquito como que, no sé si un pacto, no sé si como no quiero tirar tanto para que no me tiren tanto, porque como todos tenemos cola que nos pisen, pues no vaya a ser que aquí Pues todos salgamos es como raspados. lo dije hace rato, es un reflejo de la campaña también. O sea, el único que hace un poco de contraste en la campaña es Nacho Flores, ¿no? Contra el puntero. Pero de ahí en fuera nadie hace contrastes, nadie señala cosas. El gran ausente de la campaña para mí es el gobernador actual. O sea, nadie lo menciona, nadie dice nada de él. Yo no sé por qué, pero pues está raro, ¿no? Normalmente... Tenemos un color de por qué. Sí, o sea, sí se puede dar uno la idea, pues. Pero, por ejemplo... en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo... No, o porque está presente en varios equipos y entonces es como, estoy entre ausente, pero también estoy presente. Más bien va por ahí. Estoy presente en el puntero y estoy presente en el segundo lugar y de pronto está muy presente en el tercer lugar y entonces pues ya... No, es que bueno, este programa es para ser claridosos con la población, ¿no? Entonces, digo, y no significa que esté mal o bien, ¿no? Pero pues básicamente nos damos color que va por ahí porque nadie está hablando del gobernador actual. Yo quiero decir nada más algo para concluir. Yo creo que los debates influyen. Ya va a cerrar el programa. Para concluir el tema de si influyen o no los debates en la ciudadanía al emitir su voto,
Yo considero que sí marca una diferencia, que sí va a influir, poco o mucho influye, y que la democracia es para todos, pero que esa democracia se tiene que ir fortaleciendo poco a poco. Entonces aquí nos habla que el instituto y propiamente la idea que se tiene de la democracia en este país es nula, que prácticamente el hacer la democracia, que es tarea de todos y de todas, no nada más de la política, de los políticos, sino de todas y de todos, el responsabilizarnos de eso también hace un efecto, ¿no? Porque las personas poco a poco se van a ir interesando en quién tiene propuestas y quién las puede hacer, ¿no? Porque propuestas lo tienen que tener todo, eso es evidente, pero el cómo hacerlas es la diferencia. Yo soy muy idealista, yo creo que la democracia tiene que cambiar y lo va a ir cambiando, espero que no poco a poco, sino de manera rápida y eficiente, y ojalá y las próximas elecciones así lo sean. Va a influir en las elecciones, lo considero así, poco o mucho lo va a hacer, y prácticamente los indecisos o no, o los que estaban por convencerse o por desconvencerse de un partido o de un candidato o de una candidata, lo va a marcar. Que le faltó mucho al debate, sí, que faltó la confrontación entre las candidatos y los candidatos, faltó muchísimo, que les faltó de dónde sacar, y yo creo lo más importante es que todos teníamos una expectativa de todos y de cada uno. No podemos decir que alguien ganó el debate porque evidentemente nadie lo ganó y ningún candidato, ninguna candidata iba a salir y decir que lo perdió. Todos iban a salirse ganadores porque propiamente cumplieron con el objetivo principal que tienen en su estrategia de campaña, ¿no? Lucirse, no lucirse, decir o no decir, cada quien traía su estrategia y si la cumplieron, pues ganaron el debate, evidentemente, ¿no? Quien no gana, pues son los que esperábamos más de ellos, ¿no? ¿Qué esperábamos de los que son senadores o que vienen del Senado? Pues muchísimo. No esperas poco de un senador o de una senadora. Estoy absolutamente de Entonces, acuerdo. Yo creo que esperaría que los que están en la máxima tribuna nacional tengan un nivel de debate que tú dices que bárbaro. Claro, porque son legisladores, porque debaten, porque aprueban, porque desaprueban, porque hacen todo lo que el legislador tiene que tener. Yo creo que esas tablas que tienen que tener tanto Gloria como el doctor, pues los esperábamos, no esperábamos menos de ellos, ¿no? Águeda, incluso todos los que ya han sido legisladores se supone que ya están acostumbrados al debate. Y no por eso decir que no esperábamos más de los demás, ¿no? No por eso decir, es que porque ellos no lo eran, no esperábamos que se lucieran o que dijeran algo, ¿no? Evidentemente no, pero esperas un poco más de los que ya tienen un poco, pues, de tiempo, ¿no? ¿Y hay alguien que pierde en este debate? ¿Hay algún candidato que dice, realmente esto solamente lo dejó peor que como había empezado? Pues considero que no, como lo he venido manifestando, el debate estuvo un poco gris. Entonces, la mayoría de los candidatos y las candidatas estaban ahí como con cuidado, dando pasos para no resbalarse, para no tropezarse. Al final no hubo un accidente así brutal, irreparable de alguno de los candidatos. Sí, los detalles que muchos notamos, lenguaje que utilizaron mal empleado, propuestas tal vez superficiales, pero todos como pasaron, ¿no? Todos pasaron, algunos más librados que otros o algunas más libradas que otras, pero pues al final no podría yo distinguir a alguien que le fue completamente caótico la participación en el debate. Yo considero que la candidata que se vio más frustrada en el tema de la exposición de sus propuestas fue a la candidata Águeda, ya que yo veía cómo llegaba en la intervención y decía, ¿sabes qué? Es que se te acabó tu tiempo, vamos a seguir con la siguiente intervención. Entonces es donde sí que considero que debería la parte de su equipo preparar más este tipo de respuestas, ¿no? Poder, en ese tiempo tan limitado que el mismo formato de este debate te proporciona, poder concretar, no divagar y concretar y a lo que vas. Porque entender también que, aunque no es la calidad que esperábamos ni cumple con todas nuestras expectativas, es parte de un proceso democrático que a través del tiempo se ha ido fortaleciendo. Y que sea bueno o malo, o sea de nuestro agrado o no sea de nuestro agrado, tenemos que seguir siendo parte y visualizar, y justo como ustedes lo mencionaban, ¿no? El hecho de decir, te estamos viendo, estamos aquí nosotros como ciudadanos y ciudadanas y te estamos viendo. Entonces tú tienes que exigir para elevar ese nivel que esperamos. Porque estamos en un tiempo donde la democracia se está viendo atacada de forma muy, muy, muy tajante. Y entonces nosotros y los ciudadanos y las ciudadanas tienen que velar por esa democracia que no solamente es algo que está legislado, sino también es nuestro derecho. Y que es muy importante para dejárselo a los políticos nada más, ¿no? Sí hubo alguien que no cumplió su objetivo en el debate y fue el candidato del Movimiento Ciudadano, perdóname, Ana. Ese es un espacio libre. Yo creo que él no cumplió el objetivo porque realmente todos esperábamos que Nacho fuera a hacer el tema del contraste. Sin embargo, creo
que después de lo que he visto de él en el primer debate, se esperaba que hubiera una mejoría y no la hubo. Realmente no la hubo. Creo que los señalamientos que él traía les faltaron, o sea... Como sustento, fuerza. Sí, sustento, fuerza. Y es que realmente sin guión no podía realmente sustentar realmente bien Todos los... traían acordeón. No, pero es pero- que él Hay que aclarar que en una ninguno lo intervención produce. duró 10 segundos que se le perdieron las hojas. Sí. O sea, O sea, y creo, ese... creo que sí había una constante de leer, pero no percibimos, o en lo particular, yo no percibí que hubiera alguien que dependiera tanto de sus hojas como quizá fue Nacho Flores. ¿Y por qué no cumplió el objetivo? Porque a lo mejor el objetivo que traía él de ser como que el que quisiera, él traer los señalamientos y él de hacer esto, se lo ganó Nayar Mallorquín de calle. O sea, Nayar Mallorquín, o sea, todos sabíamos que iba a tomar una postura similar, pero se lo... No, eran tus objetivos, no los objetivos de él. Tal vez sus objetivos sí se cumplieron. A tu ojo dijimos, bueno, tal vez los objetivos de Nacho no se Bueno, cumplieron. Es cuestión de perspectiva. perspectiva. Sí, sí. Antes de irnos, porque ya estamos muy sobre tiempo, y como este programa se llama Iniciativa Tepic, ¿qué esperamos del debate de los candidatos de Tepic? ¿Ya hay fecha para empezar? Yo ya pregunté, me dijeron que sí va a haber, no se sabe. Sí, para los Ajá. el próximo lunes Próximo lunes. únicamente aceptaron 5 partidos. El Consejo Local ya confirmó, es el próximo lunes. Estamos a una semana de que las candidatas y los candidatos para presidentas y presidentes municipales, pues obviamente se confronten, ¿Qué ¿no? partidos son los que aceptaron? Eso sí no sé si lo pueda decir. Sí, sí, Pues sí. Mañana va a haber una pase la conferencia, oficial. pero pues adelántale, ¿qué tiene? Ok, que la autoridad oficial lo diga, pero únicamente en la exclusiva yo nada más tengo que son 5 partidos, es el día lunes el debate y bueno, también se espera muchísimo. Yo creo que el debate tiene que ser oportuno para todas y de todos, también como ciudadanía tenemos derecho a escuchar las propuestas de todas y de todos. Y pues lo que se busca más allá de presentar sus propuestas es que digan el cómo, ¿no? ¿Creen que va a haber algún tipo de mejor debate, a lo mejor que el que vimos a nivel estado? Yo creo que nos vamos a sentar y vamos a decir lo mismo que estamos diciendo ahorita en el debate de Tepic. Híjole. Sí, el Ayuntamiento de Tepic al menos viene arrastrando desde hace más de 10 años déficits presupuestales, entonces cualquier promesa que se haga, créanle un 10% solamente. O a menos de que nos digan tajantemente cómo, ¿no? Y que no nos van a bajar. Sí, es que yo para hacer esto voy a bajar $1 billón, ¿no? De por Porque sí, realmente pues, no. Del Te está haciendo presupuesto la usted deuda, lo ¿no? puede ver año tras año, es un presupuesto Pero bastante yo creo que va a constante ser que el tiene mismo Tepic. problema que tuvimos con el tema de Coparmex, que no van a ir todas y todos los candidatos. Entonces vamos a hablar de que obviamente el debate no va a estar completo, no van a estar obviamente todos los que están en la contienda y hablamos de allí de una, pues prácticamente de que no va a haber como una cuestión de que el ciudadano y bueno, más bien las y los ciudadanos puedan decir, por esta me voy a ir o por este me voy a ir, porque al final de cuentas pues todos no van a estar. Y volvemos al volvemos panorama al de panorama cómo está igual, ¿no? actualmente la Claro, política. pero ahí sí me atrevería a hacer un comentario de que ir a un debate es un valor, o sea, es algo moral, vaya, es un compromiso con la democracia. Entonces, ahí sí, y me atrevo a decirlo, y no sé, fíjate, por eso te pregunto quiénes van a ir y quiénes no van a ir. No sé, pero lo tampoco. dije desde el primer debate de Solamente sé que Coparmex. 5. Debemos, ahí sí, si un candidato no va, ahí sí es decir, la verdad es que no tiene un compromiso conmigo, no le puedo exigir ni que vaya al debate. Imagínense cuándo va a ir a la audiencia, a la colonia, o cuándo va a estar en su... Si ni siquiera lo mínimo, ni ahora que está quedando bien. Vaya. Yo creo que como al igual que el debate de la gubernatura se me hace demasiado tarde este debate también. Demasiado tarde también el debate. Yo creo que nunca es demasiado tarde para la democracia y todavía estamos aquí. ¡Ay, caramba! Yo soy muy idealista, Sí, la sí, cierto, democracia sí, cierto. obviamente es una cuestión de construcción día con día, pero estamos siempre a tiempo, aun cuando pues estamos previo al 6 de junio. Ojalá que también todas y todos los que nos están viendo y todos y todas cumplan con su deber como ciudadanos, porque obviamente tenemos derecho a exigir, votemos o no, ese es un hecho, pero ojalá que podamos votar, porque también es una responsabilidad de la ciudadanía y si también somos parte de la construcción de la democracia, vayamos a votar. Sí, claro. Lo mínimo también de nuestra parte, ¿no? En una corresponsabilidad. Pues bueno, ya tenemos el tiempo bastante encima y quiero ya nada más pasar para finalizar a las preguntas de a favor y en contra. Entonces ustedes ya se saben esta dinámica. Nosotros decimos si estamos a favor del enunciado o estamos en contra, mostrando nuestro dedo así en la pantalla. ¿Sale? Entonces, primera pregunta, ¿sirven de algo los debates? Ok, sí sirven. Hecho. ¿El modelo del debate fue el ideal?
¿no? Hecho. Muy bien. ¿Los debates cambian las preferencias electorales? Sí, perfecto. Creo que sí, pero no es determinante al final. Ok, de acuerdo. ¿Y el debate es un reflejo del proceso electoral de Nayarit? Sin duda. Ahí está. Pues bueno, ya estamos bastante sobre tiempo, pero bueno, no quiero pasar la oportunidad de agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Vladimir Tello, Héctor Lozano, Luis Eduardo Pérez, Anabet Rivera y Alberto Martínez, muchísimas gracias y sobre todo a ustedes por sintonizarnos y por seguir esta transmisión. Entonces, pues bueno, nosotros todos somos parte de este ejercicio democrático. Nosotros, lo vi posteado y de verdad lo quiero resaltar. La democracia es muy importante como para nada más dejársela a los políticos. Entonces, ahí es donde nos toca y creo que ahora sí que el paso número 1 pues es seguir este tipo de ejercicios, ¿no? Seguir un poquito la contienda y votar con base en las propuestas por quién será el mejor o la mejor gobernadora o gobernador de Nayarit. Entonces, con esto nos quedamos, nos vemos. Mándeme. No, que la democracia sea la próxima bandera en estas elecciones. Que todos vayamos a votar. Claro. Que todos vayamos a votar. Creo que desde ahí eso es el paso número 1. Participación ciudadana para que esto pueda reducirse. Así es. Nos vemos, que tengan buena noche. Hasta pronto. Gracias por estar aquí. Soy Yolanda Gutiérrez. Que tengan linda noche. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.